Hola, mi nombre es Eduardo Castellanos, soy astrólogo y desde hace ya varios años estoy ofreciendo tanto cursos de astrología como consultas astrológicas a través de Internet. Em, Se me puede localizar en Facebook. Buena parte de mi actividad profesional la realizo apoyándome en esa red social. Ahí me ubican en www.facebook.com/astrólogo. Y también pueden visitar mi canal en YouTube en www.youtube.com/user/Salamantop. En ese canal tengo reunidos los materiales que he ido haciendo en el tiempo a través de distintas actividades que realizo, algunas charlas abiertas, gratuitas, que ofrezco de manera regular, y otros materiales que, bueno, que simplemente grabo por mi cuenta cuando hay algún tema que me interesa estudiar, que me interesa abordar con detalle. En particular, en el momento actual, este material lo estoy grabando a principios de mayo del 2013 y en el momento actual tengo dos espacios regulares que alimentan ese canal de YouTube. Uno que llamo Charlas de los Viernes, en las que hemos venido tocando una serie de temas muy diversos desde finales del 2012 y que actualmente sigue en marcha con una revisión sobre el clima astrológico de Venezuela, que bueno, que todavía durará unas cuantas sesiones, pero eventualmente cerraremos ese tema y seguiremos con otros, ¿no? Aquí hemos hablado de literatura, hemos hablado de pintura, hemos hablado de cine, hemos hablado de personajes, hemos hablado de mitología, en fin, ¿no? Siempre, por supuesto, desde la perspectiva astrológica, abordando cada uno de esos temas con las herramientas que nos ofrece la astrología. Y el otro espacio que está en marcha en este momento, como digo, en mayo del 2013, cuando estoy grabando este material, son las reuniones de este grupo de estudio virtual que llamo Arte y Astrología, que son los sábados a las 3 de la tarde, hora de Caracas. Las charlas que decía antes son a las 8 de la noche, hora de Caracas los viernes y están cordialmente invitados. O sea, lo único que tienen que hacer es agregarme en Skype, mi usuario en Skype es Salamantopo, y escribirme por allí como explico acá, ¿no? Digamos que aquí están las instrucciones. Para participar me tienen que agregar como contacto en Skype, Salamantopo, y escribirme por allí, avisándome que quieren incorporarse a la actividad. Bastan unos 15 minutos antes de la hora de inicio si ya han estado antes en el aula, pero al menos una hora antes si es la primera vez para poder explicarles el procedimiento. Como digo, se trata de actividades abiertas y gratuitas donde la idea es compartir en un ambiente lo más agradable posible sobre temas de astrología. Pero aparte de estas charlas, en este momento estoy ofreciendo también una serie de cursos. Y el objetivo de este material es presentar estos cursos, cursos de astrología a través de Internet, lo cual, bueno, tiene, por supuesto, las ventajas que sabemos que están asociadas a cualquier estudio que realicemos a través de Internet, eh, que básicamente es comodidad. O sea, el tema de poder estudiar aquello que estemos estudiando, en este caso astrología, con la comodidad de estar en nuestra propia casa, con horario flexible. Si en un momento dado no hay la posibilidad de asistir a una de las sesiones en vivo, bueno, todas las sesiones quedan grabadas y al final de las sesiones los videos son enviados a los participantes, así que se recupera la sesión de forma offline. Eso, digamos que ofrece un elemento adicional extremadamente valioso. Cuando uno, por alguna razón, no puede asistir a una clase presencial, bueno, perdió la clase, pues, ¿no? Alguien le puede pasar los apuntes, pero simplemente perdió la clase. En cambio, si faltamos a una clase virtual, siempre vamos a tener la posibilidad de regresar sobre el video y tener una experiencia muy similar a la que hubiésemos tenido de estar allí presencialmente. Y por supuesto, el otro tema asociado a la enseñanza por esta vía
es la posibilidad de utilizar herramientas didácticas extremadamente ágiles que complementan el contenido que uno esté abordando. Digamos que todo lo que es el universo de lo virtual, ¿verdad? El universo de las tecnologías de comunicación y de información, nos proporcionan una cantidad de herramientas enorme para potenciar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si estamos estudiando un personaje, podemos ir inmediatamente a la página de Wikipedia en la cual está la información del personaje para chequear alguna duda que de repente surgió dentro del grupo. O podemos consultar un texto en línea para dilucidar alguna duda sobre algún aspecto técnico. En fin, no tenemos acceso a la información, pero además tenemos la posibilidad de utilizar recursos visuales particularmente atractivos, particularmente ágiles. Bueno, aparte de todos estos elementos, también hay una gran flexibilidad en cuanto a la oferta de cursos, porque es mucho más fácil organizar un curso de forma virtual que organizarlo en un salón presencial donde, bueno, hay que reservar el salón, hay que contar con cierta logística, y eso es lo que me permite ofrecer también cursos por demanda sobre temas puntuales, como por ejemplo rectificación, sinastría, astrología mundial, técnicas de investigación y un largo etcétera, a partir de 6 participantes. Si hay 6 personas que están interesadas en alguno de estos cursos, bueno, se abre el correspondiente curso, se busca un horario que a todos nos sirva y simplemente se abre el correspondiente curso. En particular, en la oferta de cursos que estoy presentando el día de hoy, incluyo un curso de rectificación porque entre el momento en el que presenté esta lámina por primera vez y el momento en el que estoy grabando esto, ya surgió un grupo de personas interesadas en el curso de rectificación y entonces, bueno, vamos también dentro de poco a abrir por primera vez ese curso de rectificación. Bien, la idea de este material, como digo, es presentar mi oferta de curso, pero me pareció que podía cubrir varios objetivos de una sola vez. Y junto con presentar mi oferta de curso, podía también explicar mi enfoque de la astrología, que creo que es importante. Si alguien quiere estudiar astrología conmigo, creo que es importante que sepa cuál es la concepción que yo tengo de la astrología. Y además, al hacerlo, proporciono una muestra de mi estilo de clase. Ya saben más o menos qué pueden esperar si van a estudiar conmigo, porque tienen en este material una muestra de ese estilo de clase. Bien, entonces vamos a comenzar por aquí. Las partes y el todo. Este es el curso básico de astrología. Este es el curso para quienes no tienen conocimientos previos sobre astrología o para quienes teniendo conocimientos previos quieren revisar los fundamentos del lenguaje astrológico. Como digo acá, el contenido es precisamente fundamentos del lenguaje astrológico, signos, casas, planetas, aspectos, todos vistos desde mi particular óptica que a veces se aparta un poco de lo que se puede encontrar en libros de texto. Luego, estrategias para la interpretación de cartas natales y el último punto serían indicadores básicos del clima astrológico, ¿no? Lo que sería el aspecto de tránsito, fundamentalmente. Es un curso pensado para 9 meses que se organizan en 3 trimestres y como digo, como decía antes, los videos están disponibles para los participantes, es decir, los participantes reciben todas las clases en video para ver online o a través de descarga directa. Bueno, como digo, en este curso doy lo que es la visión personal que tengo de la astrología y en ese sentido una idea clave es la que está reflejada en este esquema. Desde mi punto de vista, la astrología tiene su campo natural de acción en lo que es el plano de la psique. Eso no significa que la astrología sea solo psicología, como a veces suele calificarse este tipo de enfoque. O sea, los astrólogos de tipo más tradicionalista suelen descalificar este tipo de aproximación diciendo que los que trabajamos de esta manera vemos la astrología solo como psicología. No, en realidad no, porque ocurre que el ser humano está formado por una trinidad, o sea, la experiencia humana
transcurre simultáneamente en tres planos, que podemos llamar el plano de la experiencia, el plano de la realidad tangible, concreta, donde efectivamente ocurren las cosas, el plano de la psique, que representa nuestro mundo interno y que es la base de lo que llamamos personalidad, que en buena medida la personalidad es la manifestación visible de la psique, y el tercer plano, que es el plano de la conciencia, que es donde reside nuestra identidad en el sentido más profundo y desde donde podemos ejercer nuestro libre albedrío. En la tradición, estos tres planos suelen ser descritos como cuerpo, alma y espíritu. O sea, tradicionalmente, esta concepción es la concepción del ser humano en términos de cuerpo, alma y espíritu. Lo que hoy en día llamamos psique es exactamente lo mismo que en la antigüedad ya se llamaba alma. O sea, alude al mismo tipo de experiencia a las que se aludían en la antigüedad cuando se usaba la palabra alma. Nos referimos a todo aquello que está dentro de nosotros y que solamente nosotros podemos ver, que solamente nosotros podemos atestiguar, que solamente nosotros podemos percibir, porque es una realidad interna. Eso es la psique o el alma. Mientras que lo que en la antigüedad se llamaba cuerpo, que yo suelo describir con la palabra experiencia, tiene que ver con el aspecto físico, concreto, tangible, que podemos compartir entre todos, porque, bueno, porque lo observamos, ¿no? De forma que puede ser objetiva. Mientras que el tercer plano, ese que llamo conciencia y que en la antigüedad se llamaba espíritu, es un plano de naturaleza diferente a los otros dos, porque es lo que define el ser, lo que define nuestro yo en el sentido más profundo, más íntimo, más esencial, y es, como decía, la parte de nosotros que atestigua todo lo demás. Es decir, cuando yo digo que la psique es el mundo invisible que solamente nosotros vemos, ¿quién es ese que ve ese mundo invisible dentro de mí? Mi conciencia. Mi ser consciente es el que es capaz de volverse hacia las experiencias internas de la psique o hacia las experiencias externas de la interacción cuerpo-mundo, o incluso volverse sobre sí misma y reflexionar sobre sí misma, darse cuenta de sí misma. Ese es el milagro extraordinario de la conciencia, que es lo que nos hace propiamente humanos. Bueno, pero resulta que esos tres planos están interrelacionados, no son compartimentos estancos, no son espacios que estén separados uno de otro de forma estricta. La psique interactúa con ese plano de la conciencia y con este plano de la experiencia, y las experiencias en buena medida son influidas por esa vida interna, esa vida psíquica que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando digo que la carta natal describe psique, no significa que yo no pueda hacer afirmaciones con respecto al mundo de la experiencia o que no pueda hacer afirmaciones con respecto al mundo de la conciencia. Las puedo hacer. Lo que pasa es que soy consciente de hacerlas a través de una vía indirecta. Conozco muy bien la psique y gracias al conocimiento que tengo de la psique y a la observación que hago del individuo en su totalidad, puedo hacer inferencias razonables sobre el plano de las experiencias o sobre el plano de la conciencia, que es muy distinto a creer que todo está escrito en la carta natal. Este es el enfoque determinista. El enfoque determinista, el enfoque determinista, lo que nos dice es que absolutamente todo lo que ocurre, eso que podemos llamar destino, está determinado, está descrito por la carta natal. Que si yo estudio la carta natal, puedo encontrar respuesta a la pregunta sobre qué es todo lo que, o sea, cuáles son los acontecimientos específicos y los pensamientos y el tipo de ser, en fin, de una persona. O sea, que viendo la carta natal, puedo saber, por ejemplo, si va a ser un santo, si va a ser un asesino serial o cosas de ese estilo. O sea, a partir de la carta natal no solamente soy capaz de ver la psique, que por supuesto la astrología tradicional no niega el punto de la psique como uno de los aspectos de la interpretación astrológica, pero va más allá. Dice, no solamente puedo ver la psique, sino que además puedo ver la, el nivel de conciencia de la persona, puedo viendo una carta saber si la persona es, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, una buena o una mala persona, como decía antes, un santo o un asesino serial.
Y además, por supuesto, puedo determinar los acontecimientos exactos en la vida de la persona. Es decir, el enfoque determinista, ese enfoque que va de la carta natal a la totalidad de la experiencia manifiesta, es el enfoque que afirma que no existen factores extraastrológicos significativos que influyan en nuestra vida. Es decir, que a partir del estudio de los factores astrológicos tengo suficiente para afirmar todo lo que tenga que afirmar sobre la totalidad de la vida del individuo. Bueno, evidentemente yo no creo eso, no comparto esa visión. Mi visión sería más bien esta. Yo creo que efectivamente uno puede hablar a partir de la astrología de lo que viene a ser el destino manifiesto, ¿no? De lo que vienen a ser aquellos acontecimientos que efectivamente ocurren. Básicamente porque la astrología nos habla de uno de los componentes importantes, de uno de los componentes esenciales para lo que eventualmente va a ser esa manifestación de acontecimientos específicos en la realidad. Pero acepto, y no solo acepto, afirmo, que existen factores extraastrológicos significativos que influyen en nuestras vidas. Y esos factores extraastrológicos significativos pertenecen al plano de la conciencia y al plano de la experiencia. Pongamos, por ejemplo, si en un momento dado cae una bomba atómica sobre una ciudad, eso forma parte del plano de las experiencias y es un factor extraastrológico en términos individuales, ¿no? Digamos que sería absurdo pretender que todas las personas que murieron en Hiroshima tenían en su carta natal establecido que ese día iban a morir por una bomba que iba a caer del cielo. Es decir, existen factores extraastrológicos que corresponden al plano de la realidad física, al plano de las experiencias. Pero también, y más interesante todavía, existen factores extraastrológicos que corresponden al plano de la conciencia, es decir, el ejercicio de nuestro libre albedrío, el ejercicio de nuestra conciencia, o sea, de las facultades de nuestra conciencia, nos permite dirigir nuestra vida. Es decir, frente a una determinada situación, se nos pueden presentar diversos caminos y es mediante el uso de nuestro libre albedrío, de nuestra capacidad para ejercitarnos como seres libres, que podemos tomar por una vía o por otra. No tenemos que irnos necesariamente por la vía de mínimo esfuerzo que pueda estar descrita a nivel de la carta natal. Por supuesto, a nivel de la carta natal uno puede ver tendencias que muy probablemente la conciencia siga, pero eso no significa que la conciencia esté obligada necesariamente a seguir los dictados del plano de la psique. Entonces, el conjunto completo de todo este enfoque es un enfoque no determinista. O sea, por contraposición al enfoque determinista, aquí estaríamos en una concepción no determinista. Hay muchos astrólogos que trabajan con concepciones no deterministas, no necesariamente con esta que yo estoy planteando acá. Esta es la en la que yo creo que también comparto con más de un astrólogo que tiene una visión similar, pero no es la única forma de plantearse un acercamiento a la astrología de naturaleza no determinista. De hecho, todo astrólogo que suscribe ese viejo aforismo de los astros inclinan pero no obligan, está en mayor o menor medida suscribiendo una visión de la astrología de naturaleza no determinada. Bueno, a mí me gusta utilizar esta imagen para sintetizar todo lo anterior. Yo lo que digo es que la vida es una navegación en la que el piloto, que es la conciencia, navegando en el barco, que es la personalidad, atraviesa el mar, que son las experiencias. Y por supuesto, el resultado final de la navegación es la suma de los tres factores, es el resultado de la interacción entre los tres factores, la interacción entre el piloto, el barco y el mar. La astrología nos habla con mucha precisión de la estructura del barco y además también nos habla de factores que rodean la navegación, de factores climáticos que rodean la navegación, pero no nos dice nada con respecto a la habilidad de navegante del piloto, a lo que sería esa dimensión consciente. El piloto puede mejorar su habilidad de navegante, puede ser cada vez mejor navegante o puede irse a su camarote, poner el piloto automático y olvidarse del tema de navegar, ¿no? Y que el barco navegue en piloto automático.
Un barco navegando en piloto automático es efectivamente una vida que puede ser muy predecible en términos de astrología y la realidad es que mucha gente va por la vida en piloto automático. Pero eso no impide que aquellos que deseen ir más allá de ese piloto automático asuman de manera proactiva ese rol de capitanes de su propio barco y se fortalezcan cada vez más en sus habilidades de navegar. Bien, dentro de todo esto que estamos conversando, entra de forma principalísima el tema de la interpretación, o sea, lo que sería el problema hermenéutico. La hermenéutica es el arte o el conjunto de técnicas que se utilizan para interpretar en diferentes áreas, ¿no? La hermenéutica originalmente tenía que ver con hacer interpretaciones de textos sagrados, pero hoy en día se acepta la hermenéutica como una aproximación para entender, por ejemplo, un documento histórico o una novela, en fin. La hermenéutica es el arte de interpretar en el sentido amplio del término interpretación, no solamente desde el punto de vista astrológico. Existe, por supuesto, una hermenéutica astrológica, un arte de interpretar en astrología, pero la hermenéutica es un concepto general que va más allá del tema astrológico. Y dentro de la hermenéutica, existe lo que podemos describir como una falsa polaridad. Es decir, cuando uno ve las diferentes posibilidades para aproximarse al tema de la interpretación, puede ubicar un tipo de texto o un tipo de objeto que vamos a interpretar que tiene lo que podemos llamar una interpretación unívoca. Es decir, una interpretación que está orientada a la precisión. El ejemplo extremo de eso es el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la física, de la matemática, de la química. Lo que se afirma allí se interpreta de una sola manera, es unívoco. Bueno, la falsa polaridad es creer que si algo no es unívoco, entonces es equívoco. ¿Cuáles son los objetos o los símbolos o los lenguajes de interpretación equívoca? Bueno, aquellos cuya interpretación es arbitraria. Por ejemplo, si estamos viendo un cuadro abstracto donde todo el mundo puede ver algo diferente y todas las interpretaciones son válidas, bueno, ahí estamos en un tema de interpretación arbitraria, de interpretación equívoca, y hay la tendencia a creer que las cosas son o unívocas o equívocas. Y esa es una falsa polaridad que tiene como raíz precisamente el pensamiento positivista, el pensamiento de la ciencia, pues el pensamiento que va tomando forma desde el siglo XVIII o que va tomando fuerza desde el siglo XVIII hasta nuestros días a través del universo de la ciencia, tiende a generar este malentendido, tiende a hacer creer que las cosas o son unívocas, como en el lenguaje de la ciencia, o son equívocas, es decir, son arbitrarias. Es una falsa polaridad, porque incluso desde la misma ciencia, quienes han pensado en estos problemas, admiten la existencia de un espacio intermedio entre lo unívoco y lo equívoco, y ese espacio es el de la interpretación analógica, que es una interpretación abierta pero consistente, es decir, una interpretación que admite más de una lectura, pero todas esas diversas lecturas son consistentes entre sí, son coherentes entre sí, no son arbitrarias. Bueno, la astrología pertenece a este espacio de la interpretación analógica. Claro, cuando volvemos otra vez al tema del enfoque determinista versus el no determinista, es decir, cuando aplicamos este continuo hermenéutico al tema de la astrología, nos encontramos con que quienes creen que la astrología se puede abordar de manera determinista pretenden lograr interpretaciones unívocas de los símbolos astrológicos. Por supuesto, quienes descalifican la astrología simplemente consideran que los símbolos astrológicos se interpretan de manera equívoca, es decir, de manera arbitraria, que realmente no tienen sustancia, no tienen peso. Y de hecho, buena parte de los debates sobre la validez de la astrología que se dan entre representantes del mundo de la ciencia y representantes de la astrología tradicional se describen en estos términos. El astrólogo que pretende manejar una ciencia determinista y el personaje que desde la ciencia descalifica esa pretensión diciendo que las interpretaciones son equívocas.
Y entonces en esta falsa polaridad, bueno, hay muchísimo desgaste de energía. La realidad, por lo menos desde mi punto de vista, es que la astrología es de naturaleza no determinista y su espacio natural de interpretación es el espacio analógico. La astrología posee símbolos que interpretamos de manera abierta, pero consistente. De repente en astrología hay un símbolo que es la luna, y decimos que la luna puede representar las emociones, pero también puede representar la madre, o también puede representar el vínculo con el pasado, con la memoria. Bueno, existe un continuo interpretativo entre esa figura de la madre, el tema de las emociones y la forma de dar y recibir alimento emocional, y el tema de la memoria, el pasado, las raíces, incluso la patria. Todo pertenece a un espacio simbólico que es coherente. Si yo, entre todas estas asociaciones, incluyera también los viajes largos, bueno, ahí estaría entrando en una interpretación inconsistente, en una interpretación incoherente, en una interpretación arbitraria. Pero las diferentes interpretaciones que se dan dentro de la astrología poseen consistencia, poseen coherencia. Bien, bueno, entonces llegamos al punto de plantearnos la pregunta, ¿cuál es la evidencia que nosotros podemos tener de la validez de la astrología? Desde el punto de vista determinista, esa evidencia estaría dada por su efectividad predictiva. Y de hecho, quienes pretenden demostrar la validez de la astrología desde la plataforma determinista se esfuerzan en mejorar las técnicas de predicción, desarrollar nuevas técnicas, lograr refinar las técnicas existentes, de tal manera de demostrar la validez de la astrología a través de predicciones acertadas de acontecimientos futuros. Yo no creo eso, yo creo que la evidencia de la validez de la astrología es el quale astrológico. ¿Qué es el quale astrológico? La palabra quale es una palabra que describe aquellas características de nuestra experiencia que son de conocimiento directo y por lo tanto intransmisibles, como por ejemplo el sabor de la sal. Yo sé a qué sabe la sal, yo identifico lo que significa que algo sea, que algo esté salado, porque he probado la sal. Si yo me encontrara con una persona que jamás ha probado la sal, no tendría la posibilidad de transmitirle lo que es ese sabor, lo que significa lo salado. La persona tiene que tener una experiencia personal, en primera persona, directa, de ese sabor para poder reconocerlo. Bueno, igual que el sabor de la sal, tal como yo lo experimento, es intransmisible, también es intransmisible, bueno, la manera en la que percibo los colores, o en fin, cantidad de procesos de percepción directa que tengo como individuo. Esos cuales, cuando se habla en singulares cuales, o sea, cuando uno se refiere a una de estas características en particulares cuales, cuando se habla en plurales cualia, o sea, si hablamos de un conjunto de cuales, la palabra correcta sería cual. Bueno, cuando estamos hablando de este tema de los qualia o de las qualia, la palabra tiene la misma raíz que la palabra cualidad. O sea, cuando hablamos de la cualidad, de las cualidades de algo, estamos utilizando indirectamente la misma base de esta palabra cual. Bueno, lo cierto es que la astrología tiene una experiencia asociada que es la que podemos llamar el quale astrológico. ¿Qué es el quale astrológico? Es la capacidad para observar la relación entre astros y psique a través de sus manifestaciones en la vida de un individuo o en la vida colectiva. O sea, puede ser en términos individuales o puede ser colectivo, puede ser observando lo que ocurre a nivel mundial o puede ser observando la vida de un individuo. Pero lo cierto es que el observador astrológico, que no necesariamente es un astrólogo, una cosa es ser observador astrológico y otra cosa es ser astrólogo. El observador astrológico es toda persona que observa el cual astrológico, que observa esa relación astro-psique. El astrólogo es quien la observa y además hace una actividad profesional a partir de ese cual astrológico, esa capacidad para observar la relación astro-psique. Digamos que para ser astrólogo es importante tener la capacidad de percibir ese cual astrológico, pero una persona puede desarrollar esa capacidad sin el deseo, sin la inquietud de desarrollarse como astrólogo profesional. Porque el observar esta
este aspecto de la realidad es algo sencillamente útil, aunque no seamos astrólogos, nos permite organizar la realidad, nos permite comprender al prójimo, nos permite orientarnos mejor dentro de la realidad, y además es una experiencia de continua maravilla, es una experiencia de asombrarnos constantemente ante esa correspondencia entre la danza del cosmos, ¿verdad? Esa danza cargada de símbolos de la que nos habla la astrología y las manifestaciones concretas a nuestro alrededor. Bueno, aquellas personas que aprenden a observar el cual astrológico son las que creen en la astrología con fundamento, son las que más allá de cualquier prueba predictiva saben con toda certeza que la sal es salada, o sea, porque la probaron de forma directa. En este esquema, coloco en el observador astrológico repetida nuestra pirámide de 3 niveles, ¿no? De experiencia, psique y conciencia. Porque en última instancia, la posibilidad de observar la relación astro-psique implica utilizar como caja de resonancia nuestra propia trinidad humana, es decir, utilizar como caja de resonancia nuestras experiencias, nuestro mundo psíquico y nuestras capacidades conscientes. Entonces, utilizándose a sí mismo como resonancia, como caja de resonancia, utilizándose a sí mismo como caja de resonancia y conociendo el lenguaje de la astrología, el observador astrológico es capaz de percibir esa relación entre los astros y la psique. Y al percibirla, se convence de la validez de la astrología y es capaz también de transmitirle a otros esa certeza, de ayudar a otros a convertirse también en observadores astrológicos. Para mí, el fundamento de la astrología y lo que le ha dado vida a la astrología a lo largo de milenios no es su efectividad predictiva, que, ojo, la tiene. Yo no estoy diciendo que no se puedan hacer predicciones acertadas desde la astrología. Lo que digo es que igual que se hacen predicciones acertadas, igual a veces se fallan las predicciones. Y cuando falla la predicción astrológica, yo no dejo de creer en la astrología, yo no dejo de creer en la validez de la astrología, porque lo que fundamenta mi creencia en la astrología es la observación continua de esa correspondencia en tiempo real, aquí y ahora. Bien, eh, por otra parte, dentro del curso básico de astrología, también incluyo lo que es un aporte personal, lo que considero un aporte personal para digamos, el edificio astrológico, ¿no? Ese aporte personal es lo que yo llamo los 9 dinatipos. Este es un modelo con el que vengo trabajando desde el año 99 y que he usado ampliamente en consulta y que me parece extremadamente útil. Es un modelo que se basa en las afinidades que hay entre los signos cardinales, los signos mutables y los signos fijos. Signos cardinales, mutables y fijos es una de las tantas maneras de organizar los signos zodiacales como fuego, tierra, aire y agua. Los signos cardinales, mutables y fijos tienen afinidad con 3 subsistemas del cerebro humano, dentro de la concepción que se conoce como cerebro triuno, donde se habla de cerebro base, sistema límbico y neocorteza. Uno puede establecer una analogía entre signos fijos y neocorteza, signos mutables y sistema límbico, y signos cardinales y cerebro base. A partir de estas analogías es que construyo esta tabla de los 9 dinatipos, las 9 combinaciones posibles de dinamismo, cada una de las cuales recibe un nombre. Perfeccionista, fusionador, imaginador, manifestador, estratega, razonador, multitalentoso, dueño de sí e inductor. Cada uno tiene sus correspondientes tendencias, descripciones, dinámicas, y para estudiarlas las organizo en esquemas de este estilo, en pirámides de 3 niveles como esta, en las cuales tenemos un nivel vital que nos habla de la biografía de la persona, del nivel biográfico, de cómo la persona habita el mundo, un nivel social que nos habla de su forma de relacionarse con el prójimo, y un nivel, o sea, de relacionarse con el prójimo y organizar la cotidianidad que surge a partir de esas relaciones, lo que podemos llamar la construcción de su personaje social, vendría dado por esta dimensión intermedia, ¿no? La estructura social. Y luego está la estructura circunstancial, que tiene que ver con el manejo de las circunstancias, con cómo se manejan las circunstancias instantáneas en el momento en el que se presentan.
La escala del nivel circunstancial es el instante, la escala del nivel social es la cotidianidad y la escala del nivel vital es la biografía, aunque los tres niveles están interrelacionados. El instante se inscribe dentro de la cotidianidad y la cotidianidad se inscribe dentro de la biografía. Una manera de entenderlo es que son como el cuerpo, las alas y la cola de un pájaro. Cuando uno ve un pájaro volando, el cuerpo nos dice para qué está volando el pájaro, es decir, si es un águila y está buscando un conejo, si es un colibrí y está buscando una flor. Las alas nos hablan de cómo se impulsa, de cómo se sostiene en ese vuelo, y la cola nos dice cómo maniobra. Pero nunca vemos un cuerpo, unas alas o una cola volando sola. El vuelo del pájaro siempre es el conjunto, o mejor dicho, es el resultado de la interacción de esos tres factores. Cuerpo, alas y cola colaboran para generar el vuelo del pájaro. El nivel vital, el nivel social y el nivel circunstancial colaboran para generar lo que es nuestra personalidad, vista, por supuesto, desde este particular corte. Existen 18 estructuras de tres niveles, 18 posibles estructuras de tres niveles, que por supuesto luego se complican porque, bueno, uno va colocando en cada nivel los correspondientes planetas y esto entra en diálogo con la carta natal y, bueno, como toda herramienta astrológica digna de ese nombre, tiene efectivamente su complejidad. Bueno, en el curso básico de astrología incluyo también esto, ¿no? Porque forma parte del conjunto de herramientas que en lo personal utilizo para abordar la interpretación astrológica. Bien, vamos ahora con el segundo curso que ofrezco, que es el curso de SET 9Geo. La herramienta básica que utilizo es este programa, el programa SET 9G. Y me parece extraordinario. Yo he utilizado muchos programas de astrología a través del tiempo, pero este es el programa que más me ha gustado, el programa que tengo que admitir que simplemente me ha cautivado. Es un programa que tiene una flexibilidad y un poder que rara vez había visto antes en un software astrológico. Aquí lo tenemos. Bueno, por supuesto, ahí hay una visión clara, típica, normal de una carta natal. Tenemos la posibilidad de arreglarla a nuestro gusto, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de cambiar colores, tenemos la posibilidad de modificar el tamaño en el cual vemos la información, tenemos la posibilidad de mover la carta, en fin, ¿no? Podemos jugar con ella de una manera muy cómoda. Luego, tenemos, por supuesto, información asociada a cada icono de manera interactiva. Por ejemplo, me coloco sobre Mercurio, bueno, y ahí me está mostrando, esto lo podría desactivar si yo quisiera, pero ahí tengo activadas las opciones de ayuda y entonces me muestra el nombre del planeta y su posición. Entonces puedo ver que es un Mercurio en el grado 834 de Escorpio en casa 7. Si doy botón derecho, tengo también otra serie de opciones para ver información asociada al planeta. Por ejemplo, supongamos el gráfico de posición y velocidad. Si yo observo este gráfico, vamos a, vamos a ponerlo un poquito más claro para que se vea de qué se trata. Voy a ponerlo un poquito más grande por aquí para que lo observemos. Bien. Este gráfico me muestra la posición de Mercurio y la velocidad del planeta a medida que se va desplazando por los signos. Entonces puedo ver aquí que en el momento en el que nació esta persona, que es John Lennon, ¿verdad? Que tenemos la carta de John Lennon, es la que puse como ejemplo. Si vemos esto, vemos que cuando John Lennon nació, Mercurio estaba directo, ¿verdad? Cualquier valor que esté por encima de esta línea central significa que el planeta se estaba moviendo de manera directa. Los valores por debajo serían el periodo en el que el planeta está retrógrado, pero además no solamente eso, sino que veo que estaba directo, pero estaba desacelerando. No es lo mismo un Mercurio que está acelerando, un Mercurio que está en el punto máximo de su aceleración, o un Mercurio que está desacelerando, o un Mercurio que ya va en caída en el proceso de detenerse.
Es decir, en astrología sabemos distinguir entre lo que es el movimiento directo de un planeta y el movimiento retrógrado, pero en este gráfico estamos llegando a un nivel de análisis mucho más detallado que habitualmente tenemos en ese sentido. Eh, eh, Otra cosa, no puedo mostrarlo todo, por supuesto, es un programa extraordinariamente versátil, como digo. Aquí tengo, por ejemplo, una vista que me permite observar el sistema solar tal como estaba en ese momento en el que nació John Lennon. Aquí puedo pasar a una visión de la esfera celeste, ¿verdad? Ahí estoy viendo, perdón, ahí estoy viendo la esfera celeste. Ahí la veo todavía con más detalle. Vamos a colocar también el eje del círculo horario. Ajá, ahí la tenemos, ahí está, ¿verdad? Ahí ven la esfera celeste tal como estaba en ese momento en el que nació John Lennon. Y de hecho, inclusive, si me interesa, yo puedo poner los aspectos, puedo poner que me muestre los aspectos de la carta de John Lennon, ya como relaciones angulares entre planetas reales en el cielo en ese instante. eh, para todo lo que es comprender las bases astronómicas de la astrología, para ese capítulo tan importante dentro de la formación de un astrólogo que es la astronomía para astrólogos, este programa es sencillamente invaluable. El mapa, ¿verdad? También tenemos un mapa extraordinario que no solamente me sirve para ubicar ciudades, sino también para trabajar con lo que se llama astrocartografía, esas líneas que me permiten hacer análisis de zonas, o sea, del efecto que pueden tener determinados acontecimientos celestes sobre zonas de la Tierra. También puede ser extraordinariamente útil para temas de relocalización o para determinar dónde nos puede convenir pasar nuestro cumpleaños a efectos de modificar ciertos factores de nuestra revolución solar. Es extremadamente versátil, como digo. Otra cosa más, por ejemplo, supongamos que somos personas curiosas que nos gusta investigar y entonces quisiéramos agregar cualquiera de los cuerpos que están dando vueltas por el sistema solar y que continuamente descubren los astrónomos, quisiéramos agregar uno de esos cuerpos a la carta de John Lennon. Por ejemplo, Segna, ¿no? No sé si recuerdan que Segna fue uno de esos objetos transneptunianos que se descubrió hace unos cuantos años y se le dio este nombre asociado a una diosa del mar de la mitología esquimal que tiene características bien interesantes y uno podría querer preguntarse, bueno, hasta qué punto Segna podría ser un factor relevante dentro de la personalidad de John Lennon. Bueno, simplemente lo activo y ahí lo tenemos. Ahí me está mostrando la ubicación de Segna en la carta de John Lennon, que vemos que está en conjunción con el ascendente. Así que efectivamente John Lennon sería un portador de las cualidades de ese planeta, de ese cuerpo que llamamos Segna, en caso de tener efectivamente una influencia astrológica reconocible. Pero digamos que por aquí es que uno comienza a estudiar, por ejemplo, buscando las cartas de personajes que puedan tener relevante ese planeta y ver si efectivamente hay cosas comunes entre los distintos personajes que tienen Segna en el ascendente o que tienen el Sol en conjunción con Segna, cosas de ese estilo. Bueno, lo cierto es que este programa nos permite hacer ese tipo de investigación. Eh, las posibilidades son muchísimas, las posibilidades que ofrece el programa simplemente no las puedo agotar en estos minutos de presentación, pero digamos que efectivamente vale la pena estudiarlo y por eso es que ofrezco el curso básico SEC 9 Geo. Por ejemplo, nada más que para que lo vean, vamos a poner por aquí el ajuste de orbes. El ajuste de orbes es una herramienta que me encanta. Con el ajuste de orbes, yo puedo disminuir los orbes de los aspectos o aumentarlos a voluntad. Por ejemplo, allí estoy viendo nada más los aspectos de menos de 1 grado en la carta de John Lennon. Y a medida que voy subiendo el orbe, puedo ver cuáles son los aspectos que se van apareciendo, los aspectos más exactos, hasta llegar, bueno, a los aspectos menos exactos que puedo colocar con un orbe de 7 grados. Si yo coloco, por ejemplo, los tránsitos, ahí están los tránsitos para el día de la muerte de John Lennon. Si yo veo los tránsitos, por ejemplo, puedo observar que Plutón
le estaba haciendo posición al ascendente. Si doy clic allí, ¿verdad? En esa posición de Plutón al ascendente, tengo un gráfico que me dice cómo se estaba moviendo el planeta con relación al ascendente. Por ejemplo, para el momento propiamente de la muerte, ya estaba a varios grados. Tendría que reducir la escala para ver mejor el movimiento. Ahí está, ahí reduzco la escala y entonces puedo observar el movimiento del planeta en el tiempo. Puedo observar cómo a medida que va pasando el tiempo hay puntos en los cuales se da el aspecto exacto y cómo efectivamente allí, en el día de su muerte, el aspecto, bueno, no estaba tan exacto como uno podría esperar. Inclusive, esto podría plantearnos la pregunta, bueno, ¿será posible que la hora de nacimiento de John Lennon no haya sido exactamente a las 6:30, sino un poquito más tarde, de tal manera de que esto calce mejor, de que efectivamente la oposición de Plutón al ascendente, digo Plutón para quienes no saben de astrología, porque Plutón es un planeta asociado a experiencias extremas, de muerte, renacimiento, de transformación simbólica, pero a veces, muchas veces, tiene que ver con la muerte física. O sea, no es raro que Plutón esté asociado a una experiencia concreta de muerte física. Evidentemente no es la única interpretación, ni siquiera podemos decir que es la manifestación más frecuente de un tránsito plutoniano fuerte, pero efectivamente es consistente, ¿no? Y por lo tanto uno podría pensar que tal vez la oposición de Plutón al ascendente de John Lennon estuvo más cerca de esta fecha que lo que vemos acá. Pero lo cierto es que el gráfico nos da una información visual extremadamente útil que enriquece nuestra capacidad para interpretar. Así que quienes quieran familiarizarse con este programa, bueno, tienen a su disposición este curso. Aquí señalo tres cosas que me enamoran, ¿verdad? Tres de las cosas que más me enamoran del programa, ¿no? Lo extraordinariamente versátil y configurable que es este programa, tanto en el aspecto visual como técnico. Por ejemplo, además de la posibilidad de trabajar con una amplia gama de sistemas astrológicos, desde lo más clásico hasta lo más innovador, el programa permite incluso agregar nuevos objetos del sistema solar a medida que son descubiertos por los astrónomos para así poder estudiar su impacto. Dos, el estilo de gráficos interactivos aplicable a las cartas, pero también al trabajo con tránsitos, progresiones y demás técnicas proyectivas que aprovecha todo el potencial del ambiente Windows. Eso sí, el programa trabaja en Windows. Si tienen Macintosh, se puede utilizar, o incluso también en Linux. En Linux o en Macintosh se pueden utilizar se puede utilizar este software, pero a través de un programa emulador, ¿no? La instalación implica un paso intermedio que es instalar el emulador. Pero bueno, como digo, utiliza todo el potencial del ambiente Windows para hacer más cómodo nuestro trabajo y analizar la información con una poderosa combinación de agilidad y detalle. Y luego las herramientas complementarias de astronomía, astrocartografía, atlas, rectificación, búsqueda de eventos. Esto es poderosísimo, lo de la búsqueda de eventos. Las bases de datos están muy, pero muy bien hechas, con un lenguaje de integración de bases de datos que permite hacer trabajos extraordinarios en investigación y un muy, muy largo etcétera, que permiten ir mucho más allá del trabajo que habitualmente realizamos con este tipo de programas. Estas son tres razones que señalo por las cuales este programa me gusta tanto. Bueno, entonces nada, simplemente tienen esta opción también si están interesados. Luego viene este otro curso, el tercer curso, que llamo la geografía del tiempo. Y tiene ese subtítulo, Astrología para comprender el presente y proyectar el futuro. Es el curso en el cual abordamos el estudio del clima astrológico. También es un curso de 9 meses, igual que el primero, igual que el de las partes y el todo. Ah, por cierto, el curso anterior, el de SEC, es de 2 meses, es de 8 sesiones, 2 meses. En cambio, tanto la geografía del tiempo como las partes y el todo son cursos pensados para 9 meses, para 3 trimestres. Evidentemente, material más extenso. En este curso vemos una serie de técnicas, tránsitos, direcciones, progresiones, revoluciones, solares, lunares, bueno, de todo tipo, nodales, eclipses, lunaciones, en fin, vemos cualquier cantidad de técnicas que nos permiten hacernos una idea de las tendencias y los factores más relevantes que podemos esperar en un determinado momento.
Este tipo de técnicas suelen presentarse como predictivas, pero en lo personal prefiero hablar de ellas como técnicas proyectivas, es decir, técnicas para conocer con antelación la geografía del tiempo que nos tocará recorrer y a partir de ese conocimiento plantear escenarios, proyectar el futuro que deseamos alcanzar y definir las estrategias que podemos seguir en el presente para avanzar en la dirección deseada. Es decir, no creo en la astrología como una bola de cristal que nos va a decir lo que va a pasar y nosotros después nos sentamos a esperar que eso ocurra. Como digo aquí arriba, no veo la astrología como una forma de eliminar la incertidumbre de nuestras vidas, sino como una herramienta que nos ayuda a abordar el futuro creativamente y con confianza en nuestros propios recursos. Sin embargo, a pesar de todo esto, como digo aquí, lanzar flechas hacia el futuro forma parte de la naturaleza humana y cada quien lo hace usando las herramientas que maneja. El sociólogo desde la sociología, el economista desde la economía, el astrólogo desde la astrología. Es totalmente válido lanzar flechas hacia el futuro usando la plataforma que nos proporciona la astrología, que es sin duda alguna una excelente plataforma desde la cual se acierta con frecuencia cuando se la usa correctamente. Es decir, yo no digo que no sea posible lanzar una flecha hacia el futuro y dar en el blanco. Lo que digo es que la astrología no gira alrededor de ese hecho de lanzar la flecha hacia el futuro y dar en el blanco, sino más bien sobre nuestra capacidad para usar esa información de manera creativa, de manera proactiva, de manera que alimente nuestro recorrido vital. Pero lanzar las flechas hacia el futuro, por supuesto que es algo totalmente válido. Sin embargo, aquí hay, de nuevo, la polaridad, la dualidad de la que ya hablaba anteriormente. Se nos presenta de nuevo esa polaridad. La polaridad que viene, por una parte, en la interpretación unívoca de la astrología, ¿verdad? Cuando tenemos una interpretación de la astrología orientada a la precisión, leída en términos unívocos, entonces surge frases como esta: la astrología es perfecta, el imperfecto es el astrólogo. Esto es uno de esos aforismos que transmite la tradición y que podemos interpretar en estos términos, ¿no? Todo cuanto ocurre puede ser determinado con antelación mediante el estudio minucioso de los correspondientes indicadores astrológicos. Si fallamos al hacerlo, si nos equivocamos al predecir, es porque nuestro conocimiento de esos indicadores era limitado o erróneo, es decir, no conocíamos suficiente astrología o no la conocíamos lo suficientemente bien como para poder reflejar en nuestro pronóstico, en nuestra predicción, esa perfección inherente de la astrología. Pero existe otro aforismo que también tiene prestigio, que es este que nos dice: todo lo que ocurre está escrito, pero no todo lo que está escrito ocurre. Dicho de otra manera, todo cuanto ocurre posee un correlato simbólico en los correspondientes indicadores astrológicos, pero no todas las potencialidades que estos indicadores describen llegan a manifestarse. ¿Por qué? Porque esos indicadores nos abren como decía antes, hacia un espacio de interpretación abierto, es decir, un espacio que es consistente, pero que es abierto. Es la aproximación analógica de la que hablábamos antes. Como yo estoy parado es en esta concepción de la astrología en términos analógicos, yo creo es en esta concepción de todo lo que ocurre está escrito, pero no todo lo que está escrito ocurre. Mientras que el astrólogo destinista, el astrólogo que cree en la posibilidad de la interpretación unívoca de la astrología, lo verá más bien de esta forma, ¿no? La astrología es perfecta, el imperfecto es el astrólogo. Si no logro predecir, es porque me falta refinar las técnicas, porque tengo que estudiar más, porque tengo que investigar más, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que por supuesto que está muy bien refinar las técnicas, estudiar más, investigar más, pero que la astrología tiene límites inherentes. Y eso inaugura esta línea de pensamiento, ¿no? Desde mi punto de vista, el objetivo esencial de la astrología no es predecir, sino comprender lo que yo quiero transmitir a través de la astrología, o sea, a través del estudio de la astrología, tanto en las partes y el todo, como en este otro curso de la geografía del tiempo, es una aproximación a la astrología que busca aprovecharla como herramienta al servicio de la comprensión. Es cierto que la predicción puede ser una consecuencia natural de la comprensión, más de una vez, es así, pero en muchas ocasiones la comprensión no nos lleva a predecir,
sino a mejorar nuestra capacidad de observación de la realidad y a la formulación de estrategias conscientes para actuar en esa realidad que observamos. Es decir, la comprensión nos puede llevar a la predicción, pero no necesariamente. La comprensión puede simplemente llevarnos a estar más atentos a nuestra realidad, a observar de manera más inteligente nuestra realidad y a desarrollar estrategias para interactuar con esa realidad de cara a un potencial que intuimos en el futuro, pero sin pretender que sabemos ya lo que va a ocurrir en el futuro. En ese sentido, en algún momento yo escribí una serie de tweets, digamos que no soy muy usuario de Twitter, pero en algún momento escribí una serie de tweets tratando de sintetizar algunas de mis posiciones con relación a este tema. Y me parece pertinente compartirlas acá, ¿no? Simplemente las voy a leer, ¿no? No me voy a extender en ellas, simplemente las leo. Hay una geografía del tiempo y es útil conocerla, pero es un error confundirla con un itinerario. Una cosa es geografía y otra cosa es itinerario. Una cosa es saber el terreno que voy a recorrer y otra cosa es creer que mi recorrido ya está establecido. La astrología nos da intuiciones del futuro, pero esas intuiciones no niegan nuestra libertad, nos incluyen a nosotros mismos como variables. Es difícil que quien predice acepte que la realidad resiste todo molde. Al acertar cree que validó su arte y al fallar que olvidó un detalle. Es darle la vuelta a eso de la astrología es perfecta, el imperfecto es el astrólogo. Cuando un astrólogo cree que su oficio es predecir, desarrolla memoria selectiva, fácil olvido de fallos, claro recuerdo de acierto. Por supuesto, cada vez que acierto en la predicción, hago una fiesta, bueno, sin una fiesta externa, por lo menos una fiesta interna, porque es muy grato. Cuando uno hace una predicción y acierta, por supuesto que es una sensación agradable. Es la sensación que tiene el arquero cuando lanza la flecha y da en el blanco, es una sensación agradable y uno tiende a recordarla, mientras que cuando falla, bueno, es una sensación desagradable y tendemos a olvidarla. Y entonces al final lo que recordamos es que acertamos todas las flechas, o por lo menos todas las flechas que valían la pena. Es un fenómeno de memoria selectiva como se puede dar en cualquier ámbito, pero que en astrología es particularmente grave porque, bueno, sustenta esa ilusión de la infalibilidad de la astrología. Creer que el objetivo de la astrología es predecir es tan superficial como creer que el de la alquimia era llenarse de oro los bolsillos. Mucha gente en la antigüedad se acercó a la alquimia creyendo que el objetivo era convertir el plomo en oro y lograr el elixir de la inmortalidad y todo aquello. Pero al final la disciplina alquímica, tal como demostró ampliamente Jung en sus estudios sobre alquimia y tal como es reconocido por muchas tradiciones psicoespirituales, entre ellas la tradición sufi o sufí, la alquimia era básicamente una escuela de trabajo sobre sí mismo, era una escuela de crecimiento personal, por llamarlo de alguna forma, más que de crecimiento personal, era una escuela de evolución consciente, era una vía a través de la cual el alquimista trabajaba sobre sí mismo en aras de refinarse a sí mismo. Y ese era el objetivo. Entonces, creer que el objetivo de la alquimia era el oro como digo aquí, superficial. El objetivo de la alquimia era mucho más profundo. Lo mismo ocurre con la astrología. Creer que el objetivo de la astrología es predecir es también superficial. Eso no significa que un alquimista no pudiera llegar a través de su arte a obtener beneficios en el mundo material, o sea, el equivalente a esa capacidad para generar oro. Y no hay ningún problema en que el astrólogo desarrolle capacidad predictiva, pero es superficial creer que el objetivo de la astrología es predecir. Como decía antes, por lo menos desde mi opinión, el objetivo de la astrología es comprender y la predicción es un fenómeno que viene en segundo lugar, es una consecuencia de nuestra capacidad para comprender. ¿Para qué usaremos la geografía del tiempo? ¿Para dar mapas y poner señales o para apostar sobre cuándo y dónde alguien tropezará con una piedra? Eh, la geografía del tiempo nos puede decir tal lugar es peligroso, pero tiene más sentido señalar que ahí hay un peligro a ponernos a hacer apuestas sobre que en ese punto la persona va a tener un percance. Lanzar flechas hacia el futuro es muy humano, seamos astrólogos o economistas, pero hay que recordar que es móvil el blanco al que apuntamos. Como el pregón de un vendedor de baratijas, así la predicción que si falla se olvida y si se cumple solo sirve para obtener fama. Hay mucha predicción gratuita, mucha predicción, mucho uso
y responsable de la astrología y del poder que proporciona la astrología para lanzar flechas, para lanzar andanadas de flechas, desentenderse de todas las flechas que no llegaron a ningún lado y tomar aquella flecha que efectivamente dio en el blanco y utilizarla como un argumento para validar supuestamente nuestra gran penetración y nuestro gran conocimiento de la astrología, nuestra capacidad para usar la astrología en términos de predicciones infalibles. Y para cerrar, la predicción arrogante, prima hermana de la adivinación, es la piedra angular del descrédito de la astrología, el sello de su incomprensión y la eterna fiesta de los humoristas. Realmente hay muchísimas piezas de excelente humor que han sido escritas alrededor de esa pretensión de los astrólogos de poder saber con certeza lo que va a ocurrir. En ese sentido, para citar nada más los de lengua hispana, Cervantes y Quevedo, son autores que bueno, han tratado este tema de la predicción astrológica con un humor extraordinariamente agudo a la vez que implacable. Bueno, para cerrar esta reflexión, les leo esto y se los leo para tratar de no divagar y poder seguir avanzando en la presentación de los cursos. A pesar de todo lo anterior, ¿verdad? Insisto en que lanzar flechas hacia el futuro valiéndonos de la astrología, una actividad que prefiero llamar pronóstico o proyección en lugar de predicción, es un uso totalmente válido de la herramienta y esforzarnos por ser cada vez mejores arqueros es totalmente legítimo. Mis críticas no van dirigidas hacia el hecho de enfocar nuestra mirada en el futuro, sino hacia la empobrecedora concepción de la astrología que surge cuando se niega la existencia de los factores extraastrológicos y se abraza el determinismo. De allí es de donde surge la pretensión de fijar el fundamento y el centro de gravedad de la astrología en una supuesta infalibilidad predictiva, muy similar a la que en el campo de la física ofrece la mecánica newtoniana. La experiencia contradice esta concepción y la única forma de mantenerla a flote es olvidando sistemáticamente las ocasiones en las que falla, aferrándose a los aciertos, que si bien pueden llegar a ser espectaculares, con frecuencia son sencillamente triviales, y repitiendo como un dogma de fe que la astrología es perfecta y que los imperfectos son los astrólogos. Yo prefiero ubicarme sobre un piso compatible con mi propia experiencia, con el sentido común y con la capacidad de pensar por cuenta propia. Al ubicarme en esa plataforma, encuentro que la astrología nos da información extremadamente útil y valiosa que convive con factores extraastrológicos, como la propia conciencia humana, por ejemplo, y que lo que al final se manifiesta como realidad es el resultado de una danza universal que incluye de manera protagónica los factores descritos por la astrología, pero que en última instancia va más allá de esos factores. Disculpen que me extienda tanto en este punto, pero desde el momento en el que voy a abordar las técnicas y las aproximaciones a la astrología que tienen que ver con abordar el futuro, necesito que quede claro cuál es mi posición con relación al tema. Bueno, lo cierto es que existe la aproximación predictiva y es válida. O sea, es válido lanzar flechas hacia el futuro. ¿Cómo se trabaja cuando uno tiene la aproximación predictiva? En la práctica, el astrólogo va a plantear diferentes escenarios, diferentes posibilidades y va a elegir una de esas posibilidades, uno de esos escenarios y va a decir, bueno, de todas estas posibilidades que yo estoy viendo dentro de los indicadores astrológicos, yo creo que la que se va a manifestar es esta. Y ese es el equivalente, bueno, a lanzar la flecha para dar en ese correspondiente blanco. Desechamos otras opciones, otras posibilidades y apuntamos hacia ese que creemos que es la opción correcta. Como digo, la aproximación predictiva es totalmente válida siempre y cuando uno la realice con conciencia de los límites de la herramienta y sin pretender poseer la forma infalible para pegar todas las flechas en el correspondiente blanco. Y sobre todo, cuando uno tiene además la honestidad de recordar las ocasiones en las que lanzó la flecha y no la pegó, tanto como las ocasiones en las cuales lanzó la flecha y la pegó. A mí me encanta lanzar flechas. Digamos que he tenido experiencias muy interesantes con ese tema de la predicción astrológica. No niego la posibilidad, incluso tampoco niego su utilidad, pero insisto, no es ni la única manera, ni la mejor manera siempre de abordar el problema. Porque a veces esos distintos blancos
que surgen con la aproximación predictiva se parecen a algo como lo que estamos viendo acá. O sea, como que si yo me planteara elegir, ¿verdad? ¿Cuál de estos letreros voy a poner en el camino? Algo malo va a pasar en 500 metros. Te vas a salir del camino en 500 metros. No te va a pasar nada, pero vas a asustarte en 500 metros. Tranquilo, que vas a demostrar lo bien que conduces en 500 metros. Digamos que todas estas podrían ser escenarios posibles, todas estas podrían ser cosas que ocurrieran y el astrólogo predictivo, empeñado en hacer una predicción, puede tratar de decir, bueno, que cuál de estos letreros es el válido, cuál de estos letreros es el que describe lo que efectivamente va a ocurrir. Bueno, resulta que en la práctica podría resultar mucho mejor simplemente poner un letrero que diga curva peligrosa en 500 metros y dejar la responsabilidad de lo que va a ocurrir y el espacio abierto a la libertad con respecto a lo que va a ocurrir en manos del consultante o en manos del individuo, la persona, el colectivo sobre el cual estamos haciendo esta predicción. Y al plantearnos las cosas de esta manera, estamos entrando en lo que para mí es esa geografía del tiempo, esa concepción geográfica de la información astrológica que la podemos describir a través de estas imágenes. La astrología nos permite tener algo así como una especie de levantamiento topográfico de un terreno que vamos a recorrer. Frente a esa información o con esa información podemos proyectar estrategias, podemos proyectar herramientas para atravesar ese territorio, podemos pensar en qué cosas queremos hacer con ese territorio, qué queremos construir en ese territorio y con esa información realizamos nuestro recorrido, construimos lo que queremos construir o lo que pensamos que podemos construir o de repente no lo logramos, ¿no? O sea, una cosa es proyectarlo y otra cosa es que efectivamente lo logremos realizar, pero por lo menos tenemos una actitud proactiva, por lo menos concebimos una manera de atravesar ese territorio y fuimos proactivos y fuimos creativos en la manera de abordarlo y con mucha frecuencia eso nos puede llevar a un objetivo que era el objetivo que deseábamos, en este caso, atravesar con éxito ese territorio, habiéndolo enriquecido con lo que construimos por el camino. Bueno, esta es la forma en la que a mí me gusta abordar el tema del clima astrológico, el tema de las técnicas para estudiar el clima astrológico. Por eso hablo de la aproximación proyectiva antes que la aproximación predictiva. Ojo, insisto, ¿verdad? Insisto, no podemos dejar de insistir en que es totalmente válido utilizar el enfoque predictivo si eso es lo que nos nace de forma natural y tanto si entendemos la astrología desde una perspectiva determinista, como si lo hacemos de manera no determinista. Y ya sea que nos interese la aproximación predictiva o la proyectiva, las técnicas son siempre las mismas. Es decir, desde el punto de vista técnico, quien estudie astrología conmigo no tiene que creer lo que yo creo, no tiene que ver la astrología como yo la veo. Es importante que sepa cómo veo la astrología para poder tomar la decisión de si me quiere o no me quiere como profesor de astrología. Pero eso es distinto a que sea necesario que comparta mi visión de la astrología. Puede tener una visión totalmente distinta porque en última instancia, cuando estudiemos las técnicas son las mismas. Revolución solar es revolución solar, seamos destinistas o sea, seamos deterministas o seamos no deterministas. O nos estemos aproximando desde el punto de vista proyectivo o desde el punto de vista predictivo. La revolución solar seguirá siendo la revolución solar y las técnicas para interpretarla son las mismas, los tránsitos son los tránsitos, las direcciones son las direcciones, en fin, las técnicas en sí mismas no cambian. Lo que cambia, por supuesto, es nuestra aproximación a esas técnicas. Bien, el siguiente curso, el siguiente curso que veríamos, el siguiente curso que veríamos es el de rectificación, este de acá. El curso de rectificación, que es, como explico aquí, el arte de corregir una carta natal en la que no se tiene certeza sobre la hora de nacimiento o sencillamente la hora de nacimiento es desconocida, utilizando como guías los principales acontecimientos y temas en la vida de la persona, así como sus rasgos individuales más característicos. Eh,
como digo aquí arriba, refinar la carta natal mediante el ajuste de la hora de nacimiento para así lograr su mayor y mejor correspondencia con nuestros rasgos característicos y con los hechos más relevantes de nuestra vida es, sin duda alguna, una apasionante labor detectivesca. Por eso, digamos, por eso la imagen del detective que pongo acá. Yo creo que cuando abordamos el tema de la rectificación de una carta natal, estamos abordando un problema detectivesco y por eso llamé al curso Estrellas, Pistas y Teorías. Tenemos símbolos astrológicos, o sea, las estrellas, que serían los símbolos astrológicos, pistas que nos proporcionan los datos en la vida del consultante, del dueño de la carta, del nativo, ¿verdad? En astrología se suele utilizar la palabra nativo para referirse a la persona a la cual le levantamos la carta. Entonces, pistas en la vida del nativo, símbolos que provienen de la astrología y teorías que ajustan una cosa con la otra. Y en base a ese juego es que vamos encontrando eventualmente una carta funcionalmente válida. A través de la aplicación de técnicas y el desarrollo de estrategias para abordar el problema. Es realmente un tema apasionante. Como expliqué al comienzo, no estaba entre la oferta original de curso, pero como hubo un grupo de personas que me lo pidió, entonces elaboré esta propuesta y es un curso pensado para 12 sesiones. 12 sesiones, es decir, un trimestre. Eh, Como pongo acá, la compleja multicausalidad de los acontecimientos de una vida humana, incluso cuando consideramos solamente sus componentes astrológicos, hace imposible en la práctica garantizar al 100% la correctitud de una hora de nacimiento. Es decir, yo no pretendo dar en este curso una técnica que garantice la exactitud de la hora de nacimiento de la persona, que garantice al 100% encontrar la hora exacta de nacimiento de una persona. Hay técnicas de rectificación, hay escuelas que poseen técnicas de rectificación de las cuales aseguran que son capaces de lograr la rectificación de una carta natal con precisión de segundos. O sea, que aplicando esas técnicas podemos estar al 100% convencidos de la exactitud de la hora con una precisión de segundos. Yo no creo en esas técnicas, no creo en eso que me parece una búsqueda fetichista de precisión, pero sí creo que podemos efectivamente aproximarnos hacia hacia un modelo funcional, o sea, no necesariamente hacia una hora que garantizamos al 100%, pero si dejamos de lado la búsqueda de un exagerado e inverificable ideal de exactitud, un concienzudo proceso de rectificación nos proporcionará algo extraordinariamente útil, una carta natal funcionalmente válida con la que podremos trabajar con confianza de allí en adelante. Ese es el objetivo del curso, lograr ubicar una carta natal funcionalmente válida con la que podamos trabajar con confianza. No tanto afirmar que la persona nació a tal hora con tantos segundos y tantas fracciones de segundo. Bien, eh, eh, creo que puede ser un curso realmente interesante. Evidentemente, aún en el momento de grabar este material no lo he dictado por primera vez, pero es un problema que me apasiona, ¿no? El tema de la rectificación es algo sobre lo que he venido trabajando desde muchísimos años y creo que tengo experiencias con relación a este tema que puede ser interesante compartir en este curso. Bien, bueno, por cierto, dentro de en este curso de Estrellas, Pistas y Teoría, evidentemente, al igual que en el otro, ¿no? Igual que en el curso de la Geografía del Tiempo, en ambos cursos hacemos un uso exhaustivo del programa del que estábamos hablando antes, del SET. Por ejemplo, fíjense en esto tan interesante, recuerdan ese gráfico que les mostré de la oposición de Plutón a la casa 1 de John Lennon, ¿verdad? Ese gráfico en el cual vemos cómo Plutón se bailoteaba alrededor de la carta del ascendente de John Lennon, o sea, en oposición al ascendente de John Lennon, pocos meses antes de su muerte, ¿no? De ser asesinado. Bueno, fíjense que si yo empiezo a ajustar la hora, fíjense que yo puedo mover la hora manualmente, fíjense, yo puedo mover el dial de la carta, ¿verdad? Manualmente, y entonces ubicar una hora de nacimiento en la que el contacto
Plutón al ascendente, la oposición de Plutón al ascendente, esté más cercano ese día. De hecho, aquí tengo una herramienta que me permite hacerlo con precisión, ¿verdad? Puedo mover la hora en segundos, minutos, horas, por ejemplo, bueno, segundos, minutos, horas, días, meses y años. O sea, puedo moverme con la precisión que quiera. Entonces aquí vamos a movernos en minutos, vamos adelantando en minutos la hora de nacimiento de John Lennon, la vamos atrasando ahí ahora en segundos, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Ahí vemos, si quisiéramos, ¿verdad? Si quisiéramos, bueno, pero lo voy a echar un poquito más para atrás para que sea el, sí, el primer, sí, ahí está, es correcto, el primer contacto. Bueno, por ejemplo, ahí vemos la hora de nacimiento a las 6:36, una hora de nacimiento que fuese 6 minutos más tarde, nos estaría dando esto tan interesante, que es que la conjunción de Plutón y Lilith natural que había ese día de la muerte de John Lennon estaría justo puesta a su ascendente. Esto no significa que esta tenga que ser la hora correcta de John Lennon, pero resulta interesante que con un ajuste de unos pocos minutos obtengamos este resultado. Sin embargo, lo que me interesa destacar, la razón por la que muestro esto en este punto, es que vean lo cómodo que resulta el trabajo de rectificación, el trabajo de aplicar diferentes técnicas. Rectificar siempre implica aplicar diferentes técnicas. Uno tiene que usar por lo menos tres técnicas. Por una parte, tránsito sobre cúspides de casas o sobre ángulos de la carta, tránsitos de planetas lentos, sobre todo sobre ángulos de la carta, puede ser algo importante, pero también tiene que complementarlo con direcciones o con lo que se llaman direcciones primarias o con progresiones secundarias o con cualquier otro conjunto de técnicas. Uno tiene que utilizar un conjunto amplio de técnicas y encontrar una hora en la cual la mayor cantidad de indicadores estén presentes en ese momento que nos interesa revisar. Entonces, lo cierto es que para el trabajo de rectificación y también para el trabajo que estábamos mencionando antes con lo del tema de la geografía del tiempo, para el trabajo de estudiar el clima astrológico en un momento dado, esta es una herramienta extraordinaria, una herramienta muy, pero muy ágil. En cuanto, por ejemplo, a las técnicas que ya están preprogramadas en este programa para utilizarla, bueno, tenemos una lista enorme, ¿no? Desde lo más común que son los tránsitos, las direcciones primarias o ecuatoriales o zodiacales o de arco solar, bueno, en fin, o sea, hay cualquier cantidad, hasta otras que de repente pueden ser más exóticas, como esta de la lunación embolísmica o revolución de ciclo lunar, o también la revolución de ciclo lunar progresada. O sea, son técnicas que también existen, aunque son técnicas, digamos, más exóticas, ¿no? El conjunto de técnicas es muy amplio y además el editor de técnicas me permite definir nuevas maneras de trabajar con el clima astrológico. Puedo definir progresiones, direcciones ecuatoriales, direcciones zodiacales. Las direcciones zodiacales es la familia a la que pertenece, por ejemplo, un término muy común hoy en día en astrología que se ha ido popularizando en los últimos años, que es el término atacir. El término atacir sería un caso particular, o el uso de los atacires sería un caso particular de lo que son las direcciones zodiacales. Y aquí se pueden programar sin problema direcciones zodiacales. Si alguien quiere estudiar, qué sé yo, el atacir de 125 años, bueno, perfectamente lo puede programar como una dirección zodiacal con esas características e incluirla dentro del programa. En fin, como digo, muy, pero muy flexible también para el estudio de técnicas, de técnicas proyectivas, de técnicas para estudiar el clima astrológico o, como decía hace un momento, para aplicar al tema de la rectificación de una carta natal. El siguiente curso, es uno un poquito bastante más técnico, ¿no? Este de los sistemas de casa, donde también surgió porque me lo pidieron, ¿no? Digamos que en astrología
normalmente aprendemos con un sistema de casa, ¿verdad? Placidus, Koch, Pollock Page, el sistema con el que hayamos aprendido, y nos quedamos con ese sistema y más nada. Pero en realidad, una de las variables con las que podemos jugar es con el sistema de casa. No existe un consenso universal sobre la validez de los sistemas de casa. Realmente no, a pesar de que existen defensores, hay gente que dice que el único sistema que funciona es Koch, o que el único sistema que funciona es Plácido, o que el único sistema verdadero es Pollock Page, etcétera, etcétera. O sea, es, digamos, un caso en el que cada quien defiende sus propias elecciones, pero en la práctica no hay un consenso dentro de la comunidad astrológica sobre cuál es el verdadero o el más valioso o el mejor sistema de casa. Entonces, la idea de este curso es conocer varios sistemas de casa y saber en qué se fundamentan, sin entrar en los detalles más complicados de su cálculo a nivel matemático, pero por lo menos saber de dónde salen, cuál es la diferencia entre unos y otros, cuáles son las distintas familias de sistemas de casa, cuáles son los fundamentos que tienen cada uno de ellos. De tal manera de movernos entre ellos con mayor soltura, ¿no? De eventualmente decir, bueno, me gustaría probar cómo se luce mi propia carta con el sistema de Campano, o cómo luce la carta de este personaje con el sistema de Porfirio, y así sucesivamente. Eh, no es un curso sobre el significado de las casas. El significado de las casas no cambia. Y el significado de las casas lo estudiamos en el curso básico, lo estudiamos en el curso de las partes y el todo, y en los otros cursos, ¿verdad? Tanto en el curso de la geografía del tiempo como en el curso de rectificación, se entiende que la persona ya tiene nivel básico. O sea, eso no lo mencioné antes, pero es evidente que para el curso de rectificación o para el curso de la geografía del tiempo hace falta tener una base ya de conocimientos básicos de astrología, como en el caso de este curso de sistemas de casa. O sea, hace falta conocer los fundamentos del lenguaje astrológico y por lo tanto conocer el significado de las casas. Este no es un curso para conocer el significado de las casas, este es un curso para ver de dónde salen las diferentes maneras de determinar las cúspides de las casas y, como digo, movernos entre ellas. Es un curso de 8 sesiones, es un curso pensado para 2 meses, y creo que puede ser un curso interesante. Creo que se puede abordar de una manera también bastante ágil, gracias otra vez a nuestra herramienta, al programa SEC9Geo, que como dije antes, tiene esta fantástica herramienta para trabajar con la esfera celeste, ¿verdad? Yo puedo trabajar con la esfera celeste y al colocar la información de la esfera celeste, puedo destacar, por ejemplo, las casas. Fíjense que ahí tengo las casas activadas y estoy viendo las casas tal como son calculadas sobre la esfera celeste para luego ser proyectadas sobre la carta natal. Y tomamos, si eventualmente tomamos eh, otro sistema de casas, ¿verdad? Si activamos otro sistema de casas, por ejemplo, supongamos, estas son las casas calculadas por Plácido, pero fíjense que si yo activo otro sistema de casas, por ejemplo, Porfirio, fíjense cómo cambian las casas, cómo puedo observar directamente sobre la esfera celeste qué es lo que está significando definir las casas en términos de la manera en la que lo establece Porfirio, o cómo serían las mismas casas a través de Regiomontano, o cómo serían las mismas casas en el sistema de Koch. Ahí las vemos. Entonces es mucho más fácil entender de dónde salen estos sistemas de casa, cuál es la diferencia entre ellos, y como digo, movernos con más soltura entre los distintos sistemas de casa, gracias a la herramienta didáctica que nos proporciona el SEC9G. Bien, luego tenemos algo diferente. Esto es algo distinto a todo lo anterior. El arte de la interpretación astrológica es un taller virtual continuo. En la actualidad nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora de Caracas. Y es una actividad abierta, no gratuita, ¿no? Las charlas de las que hablé al comienzo, esas son abiertas y gratuitas, ¿no? El arte y astrología y las charlas de los viernes pueden participar en ellas quienes quieran participar. Pero este es un taller abierto.
lo cual significa que la gente puede incorporarse o desincorporarse cuando quiere, pero tiene un costo. Igual que todos los otros cursos, se paga de manera mensual. Y la idea es que la interpretación astrológica es una habilidad que se desarrolla y fortalece a través de la práctica y se beneficia de las experiencias que pueden compartirse a través del trabajo del grupo. Es decir, la idea es reunirnos los domingos a esa hora a practicar interpretación astrológica, a estudiar casos, a trabajar sobre casos de estudio, a leer las cartas de participantes del taller, a leer cartas de invitados que traemos al taller. Entonces, es un espacio dinámico, un espacio ágil, donde se desarrolla, se fortalece esa habilidad interpretativa que, como digo aquí, interpretar una carta natal es en primer lugar un acto creativo y va mucho más allá de la aplicación mecánica de reglas preestablecidas. Entonces, lo que queremos es ganar soltura en el uso de las técnicas de interpretación, desarrollar estilo propio de interpretación, también podríamos decir que es uno de los objetivos, y en cualquier momento que alguien quiera incorporarse en la actividad, bueno, se puede incorporar, eso sí, en módulos de un mes, no tiene mucho sentido ir a una sola sesión, y después dejarlo hasta allí, porque normalmente los ejercicios de interpretación que realizamos abarcan más de una sesión. Entonces, si una persona va a una sola sesión, puede no tener muy claro de dónde viene el proceso en el cual se está incorporando y hacia dónde va. En cambio, si asiste por lo menos a 4 sesiones, a un mes, entonces ahí sí va a tener una idea más clara de hacia dónde se mueve el grupo, qué es lo que estamos haciendo y se puede animar más a saltar al ruedo, a intervenir, a presentarse en términos ya más proactivos, más participativos dentro del grupo. Una de las formas de describir esta actividad es decir que es un club de interpretación, es simplemente un club de interpretación abierto a todos quienes quieran compartir en ese espacio de los domingos a las 10:30 de la mañana, hora de Caracas. Claro, ese es el horario en este momento que estoy grabando este material a principios de mayo del 2013. Evidentemente puede ser que estos horarios cambien en el tiempo, pero pienso mantener abierto este espacio. Creo que es interesante esta experiencia de tener un lugar donde todos, los que tengan ese interés, puedan reunirse a practicar sus habilidades de interpretación, a fortalecer sus habilidades de interpretación. Bien. Bueno, para todos los cursos, los requisitos técnicos son los mismos, muy simples. Conexión estable a Internet de banda ancha, el programa Skype instalado y funcionando normalmente. Eso es lo esencial, eso es lo que hace falta. Por otra parte, aunque no son indispensables, los audífonos, ya sea que tengan micrófono incorporado o que no lo tengan, resultan muy recomendables para mejorar la calidad del sonido durante las sesiones en vivo. Y no hace falta tener cámara web instalada. No usamos la cámara durante el curso. De hecho, en las sesiones no es como en este material donde estoy utilizando la cámara para que me vean. En las sesiones lo único que van a estar viendo es el escritorio de mi computadora que hace las veces de pizarra y el sonido va a estar dado por una llamada en conferencia en Skype. De hecho, eso es el aula virtual. Nuestra aula virtual es una combinación del programa Skype, que tienen que tener instalado, como ya dije, y el programa JoinMe, que no tienen que instalarlo porque se puede acceder al JoinMe a través de cualquier navegador. Es un programa donde yo les doy una dirección de internet, entran con cualquier navegador y con eso van a tener la imagen de mi computadora. Entonces, el sonido nos lo da la llamada en conferencia de Skype y la imagen nos la da el JoinMe. La combinación de los dos sería nuestra aula virtual. Para más información, para información sobre inscripciones, precios, horario, o para cualquier pregunta o duda que puedan tener, bueno, se comunican conmigo a mi correo astrosíntesis@hotmail.com. Me pueden añadir en Skype con el usuario Salamantopo o me pueden visitar en mi página de Facebook www.facebook.com/astrólogo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier persona interesada en estudiar astrología conmigo o para contestar cualquier pregunta relacionada con lo que he estado exponiendo en este material. Gracias de nuevo y seguimos en contacto.